señores. Desde el inicio de este debate se ha usado el lenguaje con fines de manipulación política, porque se habla de despenalización, cuando en realidad se busca la legalización del aborto, es decir, consagrar un supuesto derecho al aborto y el correlativo deber del Estado de proporcionarlo, de practicarlo. Pretenden que se aborte a simple petición hasta la semana 14 y a posteriori, y por causales tan laxas como la salud social de la madre, que se aborten bebés de 7, 8 y 9 meses, es decir, sin límite de tiempo gestacional. ¿De qué despenalización me hablan? Los argumentos del aborto fueron rebatidos una y otra vez. Es que se trata de meras cortinas de humo que pretenden tapar la realidad, cosa que no les preocupa. Tienen un objetivo político y se creen protagonistas de una épica. No vale la pena seguirlos rebatiendo. Vayamos pues a lo importante. Existe una clara coincidencia de objetivos del feminismo radical con los intereses de aquellos factores de poder mundial que procuran la reducción de la población, especialmente la del tercer mundo, y más específicamente la de quienes viven en la pobreza. Y el medio indispensable para esto es el fácil acceso al aborto y su incorporación a las costumbres como método anticonceptivo de respaldo. Les interesa la reducción de la población para aprovecharse de nuestros recursos naturales, para controlar las finanzas y los mercados y para mantener los ejes de poder político. En definitiva, se trata de un moderno imperialismo con la consiguiente necesidad de colonización cultural. Pero esto no es nada nuevo. En el libro del Éxodo, en la Biblia, le dice el faraón de Egipto a su plana mayor: mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Obremos astutamente contra él para que no se multiplique más. ¿Esto es genocidio del libro? Esto está previsto por el artículo 6, inciso D, del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Es perfectamente válido cuando el imperialismo hace ese tipo de acciones, llamarlas por su nombre, que es genocidio. Hubiese cambiado la calificación jurídica si el faraón de Egipto, en vez de mandar a matar los hijos del pueblo de Israel mediante arrojarlos a las aguas del Nilo, en vez de eso hubiese invitado a algunos israelitas que en nombre de una falsa bandera de liberación les pidiera a las mujeres que abortasen. Este es el problema. ¿Qué vamos a hacer los argentinos con un tercio de la población en situación de pobreza? La que ha generado el 50% de los niños menores de 14 años. Sí, los pobres tienen más hijos. Que aborten los pobres pareciera que es la solución fácil, barata y genocida. Nosotros, en cambio, proponemos poner al país en marcha para posibilitar a todos condiciones dignas de vida, lo que redundará en una patria más grande, más próspera y sobre todo en paz. Debemos confrontar con quienes creen que pueden imponernos su política de población. ¿Qué tasa de crecimiento quieren que tengamos en un país peligrosamente despoblado? Y ya que estamos, ¿qué genética van a preferir en función de los requerimientos del mercado global? ¿Van a tener en cuenta acaso que gran parte de Occidente se muere literalmente porque la tasa de reposición poblacional no compensa las muertes? El envejecimiento poblacional. Este es el debate que nos debemos como sociedad. Ciertamente que para eso tendríamos que cambiar de interlocutores. Tendríamos que hablar con quienes realmente deciden estas cosas. Tendríamos que confrontar esto con las fundaciones de Soros, de McNamara, de Rockefeller, de Bill Gates, con Planned Parenthood
y con los líderes de las naciones que se atribuyen la prerrogativa de decidir cuántos hijos podemos tener. Después con quienes ejecutan sus directivas, como el Banco Mundial, el Fondo de Población de la ONU. Es decir, tendríamos que hablar con los dueños del circo, o al menos con sus gerentes. La gran mayoría de las mujeres argentinas se plantean el aborto sin verdadera libertad, porque reciben diversas presiones que afectan su voluntad, porque tienen información incompleta y a veces falsa que afecta su comprensión. En definitiva, porque creen que no tienen otra opción. Esto se llama embarazo en situación de vulnerabilidad. Y esperábamos en vano que el feminismo radical coincidiera para revertir esas condiciones de vulnerabilidad. Pero no. La libertad les parece buena para abortar, pero no les interesa en absoluto para elegir no abortar. Ni siquiera cuando son obligadas a abortar por sus parejas. Entiéndase bien lo que estoy diciendo. Cuando el macho las obliga a abortar, ni siquiera ahí sale un reflejo de protección a la libertad y a la dignidad de la mujer. Un minuto, por favor. Señores diputados, nadie, y ustedes tampoco, pueden trazar la línea diciendo quiénes viven y quiénes no. El preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en su primer párrafo dice que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. La contundencia de este principio hace absolutamente innecesarios los dictámenes de comisiones, de expertos. ¿Qué parte de todos los miembros de la familia humana no se entiende? ¿Que acaso los individuos de la especie humana en gestación no son miembros de la familia humana? Madre argentina, tenés que saber que sos valorada, respetada y amparada en esta tierra. Tenés que saber que estás comenzando una gran historia de amor en tu vida, la del amor con tu hijo. Que se iluminen las ciudades ante el triunfo del amor y de la esperanza. Esta sí que es una épica que merece poesías, cantares y celebraciones. Señores diputados, tienen ante ustedes la oportunidad histórica de defender el bien del pueblo, construyendo una sociedad más justa e inclusiva. Y el día de mañana, retirarse con la mejor de las condecoraciones, que es la paz de su conciencia. Por eso, en esta hora, salvemos las dos vidas.